Entonces voy a tomar ese texto que está en Romanos capítulo 10 y comenzar a leer. Lo que pasa es que la traducción literal de Young no tiene esas referencias que las tiene la nueva versión internacional. Pero vamos a leer el contexto. Uno cuando va a estudiar, cuando estudiamos un texto, debemos siempre tomar en cuenta el contexto para que sea, digamos, menos, digamos, influenciado el estudio. No, es tratar de hacer lo que se llama una exégesis y no una, no sé cómo se dice, eh, el término es exégesis con X y el otro eisegesis con S. Queriendo decir que cuando uno, el término exégesis se refiere a sacar el significado desde el texto. En cambio el otro término, que es lo que uno no debe hacer, es eisegesis, que significa no en sacar del texto el significado o lo que quiere decir en su contexto y con una interpretación gramática, literal, teniendo en cuenta histórica, utilizando textos los más fieles que uno pueda. Cuando uno hace una, creo que se dice en español, eisegesis, porque es un término que viene del griego, es que uno, si por ejemplo uno ha sido influenciado o ha sido educado en una determinada orientación teológica, entonces uno trata de incorporar al texto la doctrina que uno ya ha creído, y entonces eso es lo que se llama una interpretación incorrecta. Entonces por eso voy a tratar de leer tomando el texto lo más literal y tomando en cuenta el contexto, y así podemos entender el verdadero significado de lo que estamos leyendo. A comenzar a leer el capítulo 10 en la traducción literal de Young, para explicar unas cosas relacionadas con que se conectan del libro de los Hechos capítulo 9, cosas que se conectan, perdón, voy a voltear el tablero, cosas que se conectan con, estos versículos se conectan con el libro de Romanos y también con el libro de Joel. Voy a leer porque me ha gustado más, como les he dicho, la traducción literal de Young. Dice el capítulo 10 de Romanos, ahí para hacer un comentario sobre lo que vayamos viendo. Hermanos, el placer en verdad de mi corazón y mi súplica es que el Dios de Israel es para salvación. Eso dice el verso 1. Poco a poco, a medida que vayamos leyendo, uno puede ir identificando el contexto. Este es el capítulo 10. Habría que uno ver el capítulo 9, también ver el capítulo 11, y para uno comprender la temática, así cuando uno vaya a leer cualquier texto. Pero voy a continuar con el verso 2, porque les doy testimonio de que está hablando del pueblo de Israel, de que ellos tienen un celo por Dios, pero no de acuerdo al conocimiento, porque no conociendo la justicia de Dios y su propia justicia, buscando establecer para la justicia de Dios, ellos no se someten. A la justicia de Dios, ellos no se someten. Aquí está hablando este texto del rechazo que estaban haciendo la mayoría de los judíos, o sea, la nación en su totalidad, al evangelio del reino que estaba siendo ofrecido desde Juan el Bautista. Lo mismo que nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles. Después, durante el periodo del libro de los Hechos, comienza una segunda oferta, y entonces aquí está el apóstol Pablo, que se sabe por quienes han estudiado estos textos de que es el libro casi que más posterior
o de los últimos, escrito en el periodo del libro de los Hechos, o sea que hasta el mismo final del libro de los Hechos, la nación de Israel, como ya hemos visto en el mismo capítulo 28 del libro de los Hechos, no había aceptado el reino, y por eso aquí está el apóstol Pablo hablando de ese rechazo que tenían el pueblo de Israel, quien quería que quería poder obedecer el antiguo pacto, el cual había desobedecido durante todo el Antiguo Testamento, y estaba rechazando la oferta del nuevo pacto que le ofrecía la justicia por la gracia, la justicia basada en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Por ese rechazo pues al Mesías, ellos no se estaban sometiendo a la justicia de Dios. Verso 5. Porque Moisés describe la justicia que es de la ley, que el hombre que los hiciere vivirá en ellos. Acá se está refiriendo a los mandamientos del Antiguo Testamento. Verso 6. Y la justicia de la fe así habla. Tú no puedes decir en tu corazón quién ascenderá al cielo. Esto es, a Cristo descender. 7. O quién irá, quién descenderá al abismo. Esto es, a Cristo fuera de los muertos levantar. Pero, ¿qué dice? Cerca de ti está el dicho, en tu boca y en tu corazón. Esto es el dicho de la fe que nosotros predicamos. Verso 9. Que si tú puedes confesar con tu boca al Señor Jesús y puedes creer en tu corazón que Dios lo levantó, lo resucitó de los muertos, serás salvado. Me detengo acá porque uno ve en estas cartas o en estas epístolas que están en el periodo, voy a voltear, en estas epístolas que están en el periodo de los Hechos, uno ve que siempre se habla de la salvación como un evento futuro. En cambio, en las epístolas de la prisión, uno ve que se habla de la salvación como un evento pasado. Por ejemplo, hay varios textos, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versos del 5 en adelante, dice que me gustaría leerlo porque es muy interesante eso, para ya determinar una diferencia entre las epístolas de la prisión y el concepto de salvación que uno encuentra en Romanos, y que no está solo en Romanos, sino que está que viene desde la profecía. Pues vemos que la misma profecía de Joel se refería a un evento que iba a pasar, que iba a ser en los últimos días, cuando se presentara lo que se llama el día del Señor, lo que conocemos como la tribulación o semana 70, que también a ella se refiere nuestro Señor Jesucristo, evento en el cual ya desde los evangelios estaba siendo comentado por nuestro Señor Jesucristo, de que Él les hablaba de que el que persevere hasta el fin será salvo, de que iban a haber tribulaciones y persecuciones, y entonces uno ve como todo ese programa profético que se viene anunciando desde la profecía continuaba sin ninguna variación, y lo que se estaba dando desde los evangelios era un cumplimiento de esas profecías, porque con el corazón uno cree para justicia, y con la boca se hace la confesión para salvación. Entonces se requería declarar
declarar con la boca la fe o invocar el nombre del Señor. Como decía la profecía de Joel, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, lo cual era algo que desde el profeta Joel se mencionaba de que iba a ocurrir en los últimos días, que estaban ocurriendo desde los finales de los evangelios y en todo el periodo que comprende el libro de los Hechos, con el verso 11. Porque la Escritura dice: todo quien está creyendo en Él no será avergonzado. Ahorita vi en la nueva versión internacional que esta es una profecía de Isaías, o sea que aquí están cumplimientos proféticos que se estaban mencionando en la carta a los romanos. Ahora, verso 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, porque el mismo Señor de todos es rico para todos quienes llaman en su nombre. Entonces vemos acá que, como mencioné ahorita, ese Evangelio del Reino, a partir del capítulo 10 del libro de los Hechos, ya permitía que ramas silvestres se añadieran a la vid, que era, o al olivo, al olivo natural, que era la nación de Israel. Esto debido a que Dios quería causar celos a la nación de Israel para que así recibieran esta oferta del reino que habían rechazado desde los evangelios. Entonces continúo con el verso 13. Porque todo quien llame en el nombre del Señor, este será salvado. Entonces aquí algo interesante, uno podría ir a la profecía que está en Joel, y algo interesante sería leer el contexto de este capítulo 2 de Joel para entender cuál es el contexto de este capítulo 2 de Joel, y no solo el capítulo 2, sino el contexto general de esta profecía, y así relacionarla con esto que está ocurriendo en el capítulo, o que el apóstol Pablo está enseñando en el capítulo 10, y así comprender exactamente el verdadero significado de lo que estaba ocurriendo. Por eso yo creo que pudiéramos ir al capítulo 2 del libro de Joel, sí, para comprender bien, y ya que la propuesta que he estado haciendo de que la profecía comienza desde el comienzo de la fundación del mundo, aquí dice desde el comienzo, se continúa por todo lo que conocemos como Antiguo Testamento, también con lo que conocemos como Nuevo, que en nuestras Biblias comienza esa separación desde los Evangelios y termina acá en el final del libro de los Hechos, incluyendo las epístolas que escribieron los apóstoles, y entre ellos el apóstol Pablo, acerca de las promesas a la nación de Israel, la esperanza de Israel, que venían siendo formuladas o mencionadas desde el libro de Génesis, como en el caso de las promesas que Dios hizo a Abraham. Entonces, ahora que antes de ir al libro de Joel, podemos ver que Joel está ubicado en los profetas, y entonces uno puede darse cuenta de cómo este profeta Joel anuncia hechos futuros, que ya en el libro de Romanos se menciona de que en esta época todo el que invocara el nombre del Señor será salvo. Voy entonces a ir al libro de Joel.